Entonces, vamos a empezar ahora a analizar los llamados límites especiales. ¿Sí? Aspiro hoy a poder dar, aunque sea, bueno, estos que son bien importantes, ¿sí? O sea, son casos muy interesantes que nos van a permitir resolver un montón de límites. Algunos límites en particular se pueden analizar como casos especiales para salvar indeterminaciones, ¿sí? Ahí aparece el caso de seno de x sobre x cerca del cero. Si a vos te proponen, calcula el límite para x tendiendo a cero de seno de x sobre x, las dos cosas tienden a cero, numerador y denominador, y bueno, el seno no es un polinomio como para factorizarlo y ver si me simplifica algo, como que no sé qué hacer. No sé qué hacer si no me dan alguna estrategia para resolver en particular un límite como ese. Entonces, hay un resultado que dice que el límite para x tendiendo a cero de seno de x sobre x tiende a uno. Suena raro, ¿sí? Suena como algo que quizás uno en principio no se lo tiene por qué creer, porque eso es cierto. ¿Quién dice que eso es cierto? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, la función seno está entre -1 y 1, ¿sí? Y yo sé que 1 sobre x y -1 sobre x tienen problemas en cero, tienen una asíntota vertical en cero, porque el seno que está en el medio de esos dos valores no tendría este problema. Bueno, ahora vamos a ver una interpretación gráfica de lo que pasa con la función seno, ¿sí? Y la x cerca del cero, pero vamos a encontrar más fundamentos de esta propiedad cuando veamos aplicaciones de la derivada, o sea, casi al final de la materia. O sea que esto se va a terminar explicando mucho mejor cuando comprendamos derivadas. ¿Sí? De momento vamos a ver un gráfico y espero convencerlos con ese gráfico. Por lo pronto, confíen en que esa propiedad es válida y piensen en una función que tiende a cero para un límite de x tendiendo a m, donde m como siempre es un número infinito, lo que sea. Yo sé que el límite de esta función f tiende a cero. Entonces vale lo siguiente. El seno de f dividido f para la x tendiendo a esta misma cosa, bueno, acá va, me mandé una bacana, tiende a 1. ¿Sí? O sea, atención, vamos a escribirlo bien. No me gusta que las cosas queden así. ¿Sí? Vamos a escribirlo como corresponde, ¿sí? Porque si no, ya tantos errores me fastidia un poco. Pero bueno, esto de lo estoy haciendo de manera, si se quiere, un poco sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos que este límite, donde era que estaba el coso acá. Ahí sí, aguárdenme un segundito y ahora les comparto nuevamente la diapo. ¿Sí? Está, ahora sí. Ahora sí, límites especiales y esto se tiene que verificar. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ahora sí, era eso lo que les quería mostrar, ¿sí? Disculpen la interrupción, pero bueno, había un error ahí, no, mi propósito no es que se confundan. A ver, yo tengo una función que en cierto límite se acerca a cero, ¿sí? Para valores de x tendientes a m, que puede ser un número infinito, la función f tiende a cero. Entonces, para el límite de x tendiendo a esa misma cosa, sea la que sea, el seno de la función, ¿sí? Dividido la función tiene que ser 1, es decir, da 1, ¿sí? Esta es la propiedad que vamos a utilizar como límite especial. La idea de la propiedad es, cuando yo veo alguna indeterminación de la forma
seno de algo que tiende a cero sobre algo que tiende a cero, tratar de reescribirlo para que aparezca algo así. Lo que tiene que ocurrir es que el seno tiene que estar evaluado en lo mismo que tiene el denominador. Entonces ese es el bloque que puedo decir que tiende a 1. ¿Sí? Agarro ese bloque y yo ya sé que tiende a 1. Me dedico a ver si hay otras cosas en el límite para analizar. Pero yo ya sé que esto que tiene esta pinta tiende a 1. Siempre y cuando lo que está acá adentro, que es lo mismo que está en el denominador, tienda a 0. Acá aparece una justificación gráfica, entre comillas, de qué es lo que le ocurre al seno de x cerca del 0. La función cerca de x, o sea, seno de x cerca del 0, se parece mucho a la función identidad. El comportamiento entre la función seno de x y la función x cerca del 0 es muy parecido. ¿Sí? Tomen con la calculadora valores de seno de números muy pero muy pero muy chiquititos y van a ver que prácticamente la imagen del seno no cambia el valor. ¿Sí? Pueden hacer esa prueba. Acá, si se acercan mucho, ¿sí?, con una lupa al gráfico, van a ver que la función seno de x se asolapa al gráfico de la función identidad x en una proximidad, ¿sí?, de x igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre acá. Son dos funciones que se comportan tan parecidas, que cerca del 0 se las toma como iguales. Entonces existe una especie de simplificación de hecho entre la función seno de x y la x como si fueran la misma cosa, cerca del 0. Ahora bueno, lejos del 0 sabemos que se comportan bien distintos, ya acá empiezan a despegarse, pero cerquita del 0 son muy parecidas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a aplicar esta propiedad. Ahí tenemos un límite de x tendiendo a 0 de seno de 7x sobre 8x. La indeterminación es 0 sobre 0. Y fijémonos que no tenemos exactamente la misma función adentro del seno que en el denominador para poder afirmar que esto tiende a 1, ¿sí? Por la propiedad anterior. Yo necesito que el seno de f de x sobre f de x tienda a 1 cuando x tiende a 0, pero no tengo la misma f de x. Tengo 7x y abajo tengo 8x. No es la misma cosa. Hay una constante de diferencia. Pero nuevamente uso este truco de multiplicar por 1 de manera conveniente. ¿Quién hace acá de 1? 7 séptimos. Como acá en el argumento tengo 7 por x y abajo lo que me falta es un 7, lo hago aparecer. Arriba y abajo. Tengo que compensar. Ahí está lo de multiplicar por 1. La expresión, o sea, de aspecto ha cambiado, pero representa la misma cosa. Si es lo mismo multiplicado por 7 séptimos, que es 1. Entonces, ahora sí aplico la propiedad. Saco el 7 octavos, que en cierta forma sobra, porque es una constante que está multiplicando, y adentro ¿qué queda? 7x, seno de 7x dividido 7x. Y eso, por propiedad, yo ya sé que tiende a 1, cuando la x tiende a 0. Así que el resultado del límite es 7 octavos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió cómo apliqué la propiedad? No, profe, yo no entendí. A ver, la idea es, para aplicar la propiedad, hacer que un límite donde vos tenés un cociente y aparece seno de algo, qué sé yo, sobre alguna cosa, arreglártelas para que te aparezca seno de algo que tiende a 0 dividido ese mismo algo. Bueno,
todo ese bloque, todo eso, por propiedad, sabes que tiende a 1. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Que me quede seno, ¿sí?, de lo que aparece en el denominador, sobre ese denominador, y decir todo este bloque tiende a 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que tiende a 1. Obviamente que el hecho de compensar y hacer que aparezcan cosas para poder aplicar la propiedad, porque así como estaba el ejercicio yo no podía aplicarla, eso me obliga a agregar y quitar cosas para compensar. Esas cosas que sobren, bueno, por lo general son constantes, salen afuera multiplicando, ¿sí? Pero luego lo que me va a quedar es el límite de seno de f de x sobre f de x. ¿Quién es f de x? 7 por x. 7 por x tiende a 0 cuando la x tiende a 0. Entonces, por propiedad, seno de 7x sobre 7x tiende a 1 cuando la x tiende a 0. ¿Se aclaró la duda? ¿Se entiende? Lo que no entiendo es a dónde manda al 7 y al 8. Salieron por propiedad del límite. El límite de una constante por f es la constante por el límite de f. Eso es una propiedad básica del límite. Salieron porque son constantes que están una multiplicando, la otra dividiendo, entonces salieron para afuera. No dependen de x, así que puedo sacarlas multiplicando. Es el producto por un escalar. Y lo que me quedó adentro es lo que me interesa que me quede. Ideal para aplicar esta propiedad. Recién me preguntaba alguien, ¿por qué pusiste 7 séptimos y no pusiste cualquier otro número? Bueno, porque yo lo que quiero para aplicar la propiedad es esta, ¿sí? Yo lo que quiero que adentro del seno, ¿sí?, adentro de la función seno, esté la misma expresión que está en el denominador. Y eso me asegura que ese límite tiende a 1. Bueno, entonces lo que está dentro del seno es 7x. Entonces yo, para aplicar esta propiedad, como es algo de la forma 0 sobre 0, y todo indica que tengo que aplicar esta propiedad que acabamos de ver porque aparece un seno, ¿sí? Entonces no puedo factorizar. Y digo, bueno, si acá adentro aparece 7x y yo sé que el seno de 7x sobre 7x tiende a 1, ¿sí?, tiene que ser la misma expresión, exactamente. Yo necesito un 7x abajo. Bueno, ¿cómo hago para que aparezca? Y lo hacemos aparecer así. Multiplico por 7 séptimos. Entonces, junto al 7x, ¿sí?, se lo robo al 8. El 8 sale para afuera con este 7 que apareció de sobra, porque lo tuve que hacer aparecer para que compense. Entonces, el 7 octavos que quedó sobrando sale afuera de la expresión y todo lo demás por propiedad ya sé que tiende a 1. Tiene que ser la misma cosa, lo que está dentro del seno y en el denominador. Y esa Carlos, cosa tiene que tender a 0. ¿Queda un poco más claro ahí? consulta. Sí. Y directamente por esa misma propiedad, ¿no puedo sacar ya en el primer paso el 7 octavos fuera de ese seno? Y ya tengo seno de x sobre x y eso tiene 1. ¿Y de dónde sacás el 7? No digo que ya está ahí. Saco ese 7, lo saco afuera con el 8 Ajá. y queda seno de x sobre x, ¿o no? Ok, a ver, aplica ese mismo método acá. Pero estamos hablando del otro. Claro, bueno. Bueno, no, porque no es tan lineal, ¿sí? Primero yo de adentro de la función seno no puedo andar sacando constantes así, como se me cante, ¿sí? No existe un método que me permita escribir, no sé, es una burrada lo que voy a decir, que el seno de 7x es 7 por el seno de x. No, porque el seno no es una función lineal.
Entonces yo no puedo andar sacando una constante de su argumento para afuera. Pero me puedo armar de estas estrategias compensatorias que me permiten arribar a un resultado sin andar mandándome bacanas. ¿Sí? La propiedad funciona así. Entonces, bueno, en este ejemplo sencillo, pude aplicar esto de multiplicar y dividir por el número que necesito que aparezca abajo para poder afirmar que esta propiedad es cierta. ¿Sí? Veamos ahora este otro ejemplo que tiene que ver con lo mismo. Seno de algo que tiende a cero dividido algo que tiende a cero, ¿no? El problema es que no tengo la misma cosa dentro de la función seno que en el denominador. ¿Mm? Las dos cosas, que por cierto son polinomios, se anulan en -1, pero lo que está dentro del seno es una cuadrática y lo que está en el denominador es una función lineal. O sea que algo está faltando. ¿Puedo factorizar ahí? No, porque de adentro del seno no podés sacar nada. Podés factorizar, ¿sí? Creo que lo termino haciendo, ¿sí? No puedo aplicar la propiedad directamente. Factorizar, ahí está factorizado, ¿sí? Factorizo. ¿Mm? Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo factorizar adentro de la función seno y sacar cosas para afuera, ni distribuir el seno en un producto, porque no son válidas esas distribuciones. La función seno no se comporta así. Yo no puedo hacer que esto es igual al seno de x más 1 por el seno de x más 2, porque eso sería falso. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es algo muy parecido al ejercicio anterior, solo que acá no multiplico y divido por una constante, multiplico y divido por algo que depende de x. Pero es la misma cosa, así que en el fondo vuelvo a multiplicar por 1. Lo que está dentro del seno es la cuadrática x más 1 por x más 2. Necesito esa misma cuadrática en el denominador. Bueno, la hago aparecer. X más 1 por x más 2. Entonces, de esa forma, separo el x más 2 que sobra, lo mando para acá, el seno de la cuadrática sigue tal cual, dividido la misma cuadrática. Entonces, ahora sí, yo sé que esto de acá tiende a 1 y esto de acá tiende a -1 más 2. -1 más 2 tiende a 1, multiplica a algo que tiende a 1 por propiedad. Así que el límite de esta cosa me da 1. Bueno, la idea en todos estos ejercicios es poder tomar bloquecitos que sean de la forma seno de f de x sobre f de x, la misma f de x, y saber que eso tiende a 1 porque f de x tiende a 0, y separar esos bloques. Puede ser que en el afán de compensar para armarme esos bloques empiecen a aparecer cosas adicionales. Bueno, esas cosas adicionales alterarán más o menos el valor final del límite. Acá mucho no lo han alterado porque me da 1. Pero puede ser que influyan. Lo importante es obtener cosas así, donde me queda seno de algo dividido ese mismo algo. Y como ese algo tiende a 0 cuando x tiende a esta cosa, yo puedo afirmar por propiedad que todo este bloque tiende a 1. Y listo, me preocupo por las otras cosas. Acá vamos a ver otro límite especial. Bueno, y si o sea, vamos a terminar con esto, ¿sí? Porque este ya es el postre, ¿sí? O sea, este se viene con todo. Porque es un caso que desafía la lógica. No sé si estamos en horario para desafiar la lógica, pero bueno, ya que estamos acá, desafiémosla, ¿sí? Consideremos primero esa función que aparece allí, que yo la tenía graficada recién en el GeoGebra, pero bueno, ya en todo caso la retomaremos. 1 más 1 sobre x a la x. Ustedes dirán,
¿por qué me venís con esto? ¿De dónde sacás eso? ¿Sí? ¿Por qué me tiene que interesar una función así? Veamos qué le pasa a esta función si yo tomo valores de x en módulo muy altos. Se supone que para valores de x muy altos, no, ni hace falta aplicar logaritmo, no viene al caso, al menos por ahora no viene al caso. Y observen que si yo evalúo en x negativas, vamos a ver, los valores que me va tirando la función son estos que están acá. ¿Sí? Y para valores muy positivos, y paré acá porque ya la calculadora, o sea, la computadora que entraba en un loop, y la calculadora ya no podía identificar, ¿sí?, lo que se parecía al 1 de lo que era 1. Entonces me detuve acá. Bueno, ojo que esto me quedó mal tipeado, es menos 10 a la décima. ¿Sí? Disculpen ahí, se ve que me faltó algo, pero esto es menos 10 a la décima. Y acá tengo 10 a la 9. Y fíjense que va apareciendo una expresión bastante rara. Pues a ver, si yo tomo valores muy altos, muy grandes de x, digo, bueno, a ver, acá tengo 1 más algo que tiende a 0, o sea, lo de que está entre paréntesis tiende a 1, elevado a algo que se va a infinito. 1 al infinito me debería dar 1. Bueno, no. Algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito no tiende a 1. ¿Sí? Observemos el gráfico de esta función. Yo grafiqué la función en el GeoGebra. Van a ver que, bueno, cerca del 0, ¿sí? O para el intervalo -1, 0, la función no está definida. Tiene este gráfico muy particular. O sea, no solo no vale 1 para valores muy altos de x, sino que tiende a 1 únicamente en un valor muy específico que es a la derecha del 0, como se ve acá. Esta función casi nunca vale 1, es más, la mayor parte del tiempo está muy alejada del 1, ¿sí? Lo cual llama más la atención. Y se acerca a un valor asintótico bastante especial, que es el número de Euler, cuyas primeras cifras significativas, exactamente, Román, son esas que están allí. El número E, ¿sí? El famoso número E. Es el resultado de calcular el límite, o sea, es la asíntota horizontal, bien digo, la asíntota, también puedo decir asíntota oblicua, ¿sí? La asíntota oblicua de esta función dependiente cero es la recta igual al número e, la constante de Euler. Y bueno, este número tan pintoresco, ¿sí? Número irracional, trascendente, sirve para definir un tipo especial de límite con el cual vamos a trabajar ahora. Los límites de la forma 1 al infinito se analizan más o menos desde la óptica del número e, ¿sí? Los límites que tienden a la constante de Euler. Nosotros sabemos que el límite para x tendiendo más infinito de esa cosa tiende a e. También vale para el límite para x tendiendo a menos infinito. Podría haber puesto los dos acá. Tienden a e, los dos. Y también para x tendiendo a 0, ¿sí? Este otro límite, que uno lo podría ver como un cambio de variable de también tiende a e. 1 más algo que tiende a 0 elevado a algo que tiende a infinito tiende a e, siempre. Entonces, vale la siguiente propiedad. Considero dos funciones, una que tiende a infinito. Entonces, por este formato, el de la izquierda, yo sé que el límite de 1 más 1 sobre lo que se va a infinito tiende a 0, todo este segundo término, elevado a eso mismo que está en el denominador, tiende al número e. Y por otro lado,
si yo tengo 1 más algo que tiende a 0, esta función g, elevado a 1 sobre la misma función g, tiene que tender a e. ¿Por qué? Por este otro caso. Entonces, nuevamente, ¿a qué nos referimos con límites especiales? Bueno, son límites que se comportan de una manera específica, ¿sí? En un caso particular, que serían estos, o sería el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, ¿sí? Ahora tenemos este otro caso, bueno, yo eso lo puedo utilizar para otras situaciones donde no tenga x, sino que tenga otras cosas. Entonces, si esas otras cosas tienden a infinito y yo me las arreglo para que en el exponente me aparezca lo mismo que tenemos acá en este denominador, yo puedo decir que todo este bloque tiende al número e. Y por otro lado, si yo tengo un límite de esta forma y me las puedo arreglar para poner que 1 más algo que tiende a 0, tengo que ver cómo es ese algo, me queda elevado a 1 sobre ese mismo algo que tiende a 0, también tiende a e. Entonces ya me desentiendo de todo ese bloque. Vamos a analizar un poco a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a analizar ese límite. ¿Sí? Calcular el límite para x tendiendo a 0 por la derecha, ¿sí? De 1 más 3x cuadrado elevado a la 2 sobre x cuadrado. Primero, pregunta, ¿es un límite de la forma 1 a la infinito? Sí, sí, efectivamente. 1 más algo que tiende a 0, lo de adentro tiende a 1, elevado a 2 sobre 0. 2 sobre 0 tiende a más infinito, porque encima es positivo. 2 sobre 0 tiende a más infinito, así que tengo algo de la forma 1 a la más infinito. Bueno, entonces tengo que aplicar la propiedad. Para ello debo identificar en este caso quién es la función g. La función g, o sea, me refiero a esta diapositiva. La función g es la que tiende a 0. Entonces debo identificar la función g y debo tratar de escribir ese límite como esta cosa que tengo acá para poder aplicar la propiedad. Entonces, ¿qué necesito? Identificar la función g y meterle el exponente 1 sobre g de x. Entonces, identifico la función g y ahí le metí de prepo 1 sobre g de x. Claro, tuve que compensar. Entonces, si en el exponente elevo a la 1 sobre 3x cuadrado, luego tengo que multiplicar dentro del exponente por 3x cuadrado para nuevamente tener un producto de cosas que me terminan dando 1. O sea, acá mi idea es aplicar la propiedad. ¿Sí? Pero, profe, lo que estaba en el paréntesis no es igual ya a lo de la potencia. Eh, a ver, si es igual a lo de la potencia, a la potencia que tenés acá. Sí, buen comentario. Podrías reescribir un poquitito esta potencia para transformarla en esto. Sí, perfectamente. Sí. Porque a vos acá te faltaría un 3 en el denominador. Entonces multiplica este exponente por 3 tercios. Entonces te va a quedar 2 por 3, 6, que te queda multiplicando afuera, por 1 sobre 3x cuadrado. Y ya te quedaría, sí, perfecto, muy bueno. ¿Sí? O sea, de todas maneras es lo que me va a terminar quedando. ¿Sí? Yo acá quizás hice más hincapié en esto de la compensación y de multiplicar y dividir por lo que necesito que aparezca para poder aplicar la propiedad. Entonces yo ya sé que con esto que tiene esta pinta, puedo afirmar que todo lo que está entre corchetes tiende al número e. Y en el exponente que me queda, 3x cuadrado por 2 dividido x cuadrado. 3 por 2, 6x cuadrado dividido x cuadrado, o sea que ese límite me da e a la sexta. O sea, fíjense que estas propiedades de límites especiales son atajos.
sea, uno miraría ese límite y dirá, la cantidad de cuentas que tendría que hacer acá. No, porque estos límites especiales me otorgan atajos. Yo sé que ese bloque tiende a eso, punto. Luego veo a qué tiende todo lo demás, todas las porquerías que le agregué por ahí afuera, pero yo ya sé que eso tiende al número E. ¿Por qué? Por propiedad, por definición del número E, listo, ya está. Luego vemos qué pasa con el exponente. Por suerte el exponente quedó constante, ¿sí? No siempre va a quedar así. También se podía resolver ahí como dijo el compañero. Este exponente ya era muy parecido a lo que necesitaba poner, ¿eh? Entonces bastaba quizás con multiplicar y dividir por 3 y listo, no hacía falta andar agregándole tanto, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Pregunto, ¿ese límite que está ahí es indeterminado? Nuevamente parece ser que es algo de la forma 1 a la infinito, ¿sí? 1 más algo que tiende a 0 elevado a algo que tiende a infinito. 1 a la infinito. O sea que nuevamente aplico la forma del número de Euler. Identifico en este caso la función f porque es el caso donde tenemos a una función que se va a infinito, ¿sí? F, o sea, estamos viendo esta parte de la propiedad, ¿sí? La de una f que se va a infinito, entonces yo estoy analizando esta fórmula. Yo quiero que eso que tenemos ahí lo podamos escribir como esto que está acá. Bueno, yo lo que hice es, o sea, pasar el 6 así para abajo, ¿sí? Esto se puede hacer, o sea, esto es una propiedad simple de manipulación algebraica de fracciones, ¿sí? Entonces, bueno, multiplicar por 6 sobre esto es como dividir por su propio inverso. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribí así? Bueno, porque según esa propiedad necesito el 1 en el numerador. Porque es así, o sea, esto es medio automático. Yo necesito el 1 arriba, listo. Bueno, tiro para abajo apelando a alguna igualdad algebraica como esta que estoy aplicando y tiro para abajo todo lo que tenía, ¿sí? Reescribo. Entonces tengo 1 más 1 sobre una función. Esa función va a ser mi f, ¿sí? Va a ser la f. Esta f tiende a infinito, porque es una función lineal. 3x más 1 sobre 6. Es una función lineal, así que se va a infinito. En particular se va a más infinito. ¿Qué es lo que me falta? Que esta f esté elevada acá arriba en el exponente. Bueno, ahí la tenés elevada en el exponente. Listo. Todo esto que está entre corchetes tiende al número e. Por propiedad. Pero claro, como hice aparecer este término, que es la función f en el exponente, tengo que compensar, ¿sí? Multiplicando por el inverso de ese término, de tal manera que si yo hago esta cuenta, hago potencia de potencia, estos términos se simplifiquen y recuperar la expresión inicial que yo tenía, ¿sí? Fíjense que yo acá multipliqué por 1. O sea, de hecho la fórmula cambió de aspecto, pero representa exactamente la misma cosa. Entonces, claro, en el exponente me apareció algo que depende de x todavía, no me quedó constante como el ejemplo anterior. Entonces, por álgebra de límites, yo ya sé que esto tiende a e elevado al límite de este exponente. 7x por 6, 42x, dividido 3x más 1. Analizo el límite del exponente como cálculo auxiliar. Como tengo un cociente de lineales, es una homográfica, saco arriba y abajo la x de factor común, el truco de siempre, de manera que se simplifiquen las x y aparezcan términos que tiendan a 0. Eso me da 42 tercios, finalmente, que es 14. ¿Sí? También lo podríamos haber visto a esto como una homográfica cuya asíntota horizontal es 14, 42 tercios, el cociente de las pendientes, ¿sí?
También se podría haber utilizado lo que conocíamos de función homográfica. Finalmente, este límite da e a la 14. Bueno, vamos a concluir con un ejemplo más de la forma del límite de e. Primero, ¿eso es indeterminado? Fíjense que el coseno de algo que tiende a 0, ¿a qué tiende? A 1. Bien. ¿Y el exponente a qué tiende? 4 dividido algo que tiende a 0 me da infinito. 1 a la infinito, indeterminado. Hay que usar el límite de la forma del número e. Es una indeterminación, como bien hemos identificado, pero habrá que aplicar propiedades de las funciones trigonométricas porque ahí aparece una función coseno. Es más, no solo propiedades de las funciones trigonométricas, también algo que vimos hace un rato. Fíjense que yo acá hago aparecer al 1 de prepo. ¿Por qué? Porque trato de escribir esa expresión lo más parecida posible a la fórmula que vimos hace un rato en la propiedad. ¿Sí? Yo necesito que acá aparezca 1 más una función que tiende a 0. ¿Sí? Entonces agarro esta. G de x es coseno de x menos 1. Bueno, eso tiende a 0. Ya lo tengo. Entonces, hago 1 más g de x elevado a la 1 sobre g de x. Y claro, bueno, tengo que compensar con el exponente viejo que yo ya tenía. Yo ya sé que este término rojo tiende a e por la propiedad. 1 más algo que tiende a 0 elevado a la 1 sobre eso mismo que tiende a 0, tiende a e. Ya está. Y no me ocupo más de eso. Estoy utilizando la propiedad correctamente. Identifiqué quién es la función g y aplico ese caso. Claro, me queda ahora pelearme con este exponente que quedó acá. Tengo que trabajar con el exponente, que parece un poco más difícil que los anteriores. ¿Qué hago? Multiplico y divido por el conjugado. O sea, fíjense nuevamente, ustedes dirán, pero no tenés una raíz cuadrada para aplicar eso. Bueno, no siempre multiplicar y dividir por el conjugado funciona exclusivamente para raíces cuadradas. También funciona para trigonométricas, como veremos en este caso. Fíjense que ahí me quedó, bueno, el 4/3, como nos pasó en un ejemplo de hoy, sale para afuera. ¿Sí? Se entiende, ¿no? ¿Por qué sale este 4 y este 3? Por la propiedad de producto por un escalar. No hace falta que ahonde mucho en eso. Y adentro me ha quedado coseno de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Este paréntesis está sobrando. ¿Sí? Dividido x por el denominador del conjugado este que yo le agregué. ¿Sí? Bueno. Fenómeno. ¿Eso a qué es igual? Recordemos por la igualdad pitagórica que el coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos el seno cuadrado. Si no recuerdan esa igualdad, les invito a ver nuevamente el video aquel de funciones trigonométricas, donde he comentado en varios pasajes sobre esta igualdad. No está escrita perfectamente como está en ese video, sino que está un poco, bueno, cambiados los términos de lugar. Está desordenada, ¿sí? 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Bueno, si uno despeja, tira el seno cuadrado para un lado y el 1 lo trae para este, obtiene esa igualdad de allí. Entonces, el menos este lo saco para afuera con el 4/3 que ya estaba. Ahora me quedó seno cuadrado arriba dividido x por coseno de x más 1. Bueno,
¿Se les ocurre algo que podríamos hacer acá para resolver ese límite? Porque medio como que sigue dándome 0 sobre 0. Entonces, ¿qué podría hacer? Matarse no es una opción. ¿Qué podríamos hacer? Algo que comentamos hace un rato. Tengo seno al cuadrado arriba, tengo una x, eso quedaba 1. Bien, alguien que más o menos llegara a seno de x sobre x. Muy bien, eso hay que hacer. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que acá, como tengo seno cuadrado y x abajo, bueno, o sea, acá tengo seno de x por seno de x. Ya que lo separo, uno de estos seno de x lo junto con la x que está abajo y el otro va a quedar ahí con el coseno de x más 1. Y esto no es indeterminado, porque el denominador tiende a 2 y el numerador tiende a 0. Por ser un límite especial, el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x ya sé que tiende a 1. Esto tiende a 0, el denominador este tiende a 2, o sea que por álgebra de límites tengo menos 4 tercios por 1 por 0, me da 0, ¿sí? Tanto pelear para que dé 0. Pero bueno, es así. Y este era el exponente, ¿sí? Este era el exponente. Así que, finalmente, este límite es e a la 0. Y e a la 0 sabemos que da 1.